yo le iba a quitar el qué, y era importante, es qué leen y cómo leen los médicos. Pues sin mayor preámbulo demos la palabra a nuestros conferencistas. Muchas gracias. Buenas tardes, les agradecemos que nos estén acompañando en este conversatorio con dos prestigiadísimos maestros, doctores de la Facultad de Medicina de la UNAM. De veras muy agradecidos por aceptar participar en esta conversación. Y no quisiera yo dejar de felicitar a David Flores, que es uno de los artífices de la organización de esta magnífica feria. Muchas felicidades, porque además ha sido un trabajo de todo el grupo bibliotecario de esta facultad, que está aquí con nosotros, guiándonos, acompañándonos, y sobre todo que ellos han sido los coordinadores de esta magnífica feria que les trae a ustedes los libros, la información y sobre todo también pues todas estas experiencias de los maestros. Bueno, pues la idea hoy es precisamente abordar un tema que yo creo que a todos nos compete: la lectura, porque con la lectura nos informamos, pero la lectura que hacen los médicos va más allá, mucho más allá de una lectura para obtener información, que es fundamental, porque además, si me permiten, yo creo que el médico lee mucho más con todos sus sentidos, no solo la lectura escrita, sino que lee mucho más allá, y ahora lo vamos a comprobar. Entonces, para el médico la lectura es fundamental, y van a ver ustedes por qué. Como digo, no solamente la lectura para obtener información y conocimientos para el desarrollo, desde luego, de una serie de capacidades intelectuales. También vamos a hablar de esta otra lectura, la lectura estética, que también es fundamental para el desarrollo íntegro de una persona, y que aunque a veces no se le da la importancia, es una lectura que está ahí también actuando para que el ser humano tenga la sensibilidad, para que también tenga el sentido común de la toma de sus decisiones. Y también la lectura es una forma de experiencia, por lo tanto es una forma también, no solo, como decíamos, de informarse, sino también de formarse y de transformarse. Entonces yo les agradezco mucho a nuestros profesores, a los doctores, que se presten para este experimento que estamos haciendo por primera vez, y que después queremos ya hacer un programa permanente para llevarlo a distintos ámbitos y saber precisamente cómo leen los especialistas de distintas áreas y qué leen. Primero vamos a abordar el aspecto de la lectura eferente, y luego vamos a abordar otro tipo de lecturas. Y aquí también quisiera yo invitarlos a pensar en una lectura de un espectro mucho más amplio. La lectura con los 5 sentidos. No nada más, como decíamos, la lectura escrita, sino todo es susceptible de lectura, porque también todo es susceptible de obtenerse información. Entonces nos vamos a introducir a partir de estas preguntas en una dimensión muy íntima de la vida de nuestros maestros, porque la lectura precisamente es esa relación con la mente, pero también con el cuerpo. Entonces, primero que nada, vamos a hablar de qué leen y cómo leen los médicos en cuanto a los géneros académicos, que en muchos ámbitos se le llama la lectura eferente, que es una lectura más que nada para resolver, para realizar una serie de cosas que necesitamos, de problemas, de situaciones, y en el caso de los médicos, pues es también para atender una serie de problemas de salud. Entonces, vamos a ver qué leen en cuanto a los géneros y cómo los leen en el ámbito de la docencia, la investigación, es decir, en el ámbito académico. ¿Qué lee y cómo lee un médico sus textos en la Facultad de Medicina? Doctor.
doctora Ramírez Leiva, agradezco esta invitación para estar con usted, con el doctor Roger Chavarría Rodríguez, conversando acerca de este interesante tema. Y bueno, ¿qué y cómo leemos los médicos? Pues es algo fácil y no tan fácil de contestar. Cuando se ingresa a la Facultad de Medicina, que se es estudiante de medicina, pues muchas veces dejamos de leer otras cosas diferentes a nuestra área que nos interesaría estar leyendo y releyendo, pero por falta de tiempo pues no lo hacemos. Entonces nos abocamos prácticamente a la lectura de las materias que estamos cursando en ese momento, tanto la anatomía, la bioquímica, la fisiología, la embriología, que ya reviste una cierta dificultad para el estudiante de medicina, porque muchas veces cuando uno, y yo creo que no muchas veces, la mayor parte de las veces, cuando sale uno de la preparatoria y entra a la facultad, no tenemos el ordenamiento de llevar un estudio bien hecho, que en la preparatoria pues es mucho más fácil. Entonces nos faltan horas para tratar de aprender lo que debemos hacer en la Facultad de Medicina. He escuchado a los estudiantes de medicina, todavía en la actualidad, es que no me dio tiempo de leer tal tema, porque ya me dormía a la 1, 12 de la mañana. Son muchachos que se levantan a las 5 de la mañana, muchos hasta las 4 de la mañana porque viven lejísimos. Pero bueno, conforme avanza la carrera, estos muchachos van ya adaptándose a una forma muy especial de estudio, y en cuanto entran al tercer año, que ya asisten a las clínicas y a los hospitales, que ya verdaderamente se inicia el trato con el ser humano, con los pacientes, ellos muchas veces ya van aprendiendo a diferenciar qué tipo de gente es con la que estamos tratando. Podemos tratar desde una persona que no tiene prácticamente nada de cultura hasta una persona que ya tiene un nivel cultural muy elevado, tiene un doctorado, un escritor, etc. Y yo mucho he dicho que el médico es el profesional que mejor puede conocer al ser humano por esto mismo. Pero una vez que entra ya al tercer y al cuarto año ese estudiante de medicina, ya se les abren otras posibilidades de lectura. Por ejemplo, en nuestra área, la historia y la filosofía de la medicina, nuestra inquietud es que muchas veces el muchacho ya dejó de leer otras cosas que no sean sus textos de medicina. Entonces, esto se ha dicho por muchos años ya, que el problema viene desde la primaria. Llegan también con muchas faltas de ortografía, no se saben expresar. Entonces, cuando empiezan a hacer una historia clínica, hay que enseñarles a los muchachos a cómo redactar un informe médico, y cuando entran ya a historia de la medicina especialmente, pues nuestro problema es que los muchachos no han leído mucho acerca del tema, se les ha olvidado la geografía, se les ha olvidado la historia. Y yo respecto a ese tema recuerdo al doctor Emilio Castañeda Velasco, que fue con el que me inicié en el pregrado, y que luego cuando entré al departamento fue el que me enseñó a llevar la materia. Decía que la fisiología y la anatomía eran como la geografía y la historia, no se podía comprender una si no se sabía la otra. Y entonces hay que retomar a los muchachos en el pregrado para que se vayan interesando en estos temas y los vayan leyendo. Ha habido muchos
temas, muchos diferentes métodos de estudio para tratar de inculcarles la cultura a los estudiantes de medicina. Si un estudiante de medicina se interesa en esto, cuando se gradúe, cuando se titule, pues va a saber qué leer y va a discernir mejor qué es lo cierto, qué es lo falso de lo que está leyendo. Y no nada más en ese momento para irnos con la lectura de libros, sino también con lo que hay publicado en periódicos y en revistas. ¿Qué es lo que nos están diciendo de mentira los periódicos? ¿Qué es lo sensacionalista? ¿Qué es la verdad? Y entonces el médico debe ir conformando en su pensamiento estos diferentes temas. Y también, si pienso yo que desde la primaria a los niños, al menos a mí así me tocó ya en la prehistoria, que nos hacían leer en quinto y sexto de primaria los periódicos para ir mejorando cada vez nuestra ortografía, nuestra forma de pensar, de expresar nuestra redacción. No sé si hasta aquí le llegue en este momento y vamos a esperar otra pregunta de la doctora. Doctor Chavarría, ¿se nos puede decir usted? Sobre el tema que ya trató Mary, bueno, yo creo que efectivamente el estudiante de medicina cuando llega a la facultad muchas veces, dado el volumen de las secciones de la matrícula de la facultad, no podemos esperar que todos lleguen con el mismo grado de preparación. Sabemos que lamentablemente los estudiantes cuando ingresan a nivel superior en la facultad es un hecho que su vocabulario es muy limitado, de unos cuantos centenares de palabras. Para una profesión que es considerada solo por abajo de la de periodista o escritor en cuanto a el número de palabras que debe manejar un médico, se calcula en unas 18.000, que tengo entendido y he leído. Pues les queda mucho camino por andar para adquirir ese vocabulario. Entonces es muy difícil para un joven que no maneja su propio idioma entender libros técnicos de la noche a la mañana. Ha habido muchos cambios desde que yo empecé allá, cuando el textil todavía venía en láminas de piedra. Era una época en que todavía las anatomías y algunos libros de fisiología y otras ciencias venían de Europa. Empezaba ya a dominar el idioma anglosajón sobre el francés, pero a mí todavía me tocó los últimos años del francés, pero en general toda la literatura era traducida. Eran muy pocos los libros que eran de autores mexicanos que valieran la pena ser leídos por los estudiantes. Ahora afortunadamente esa situación se ha ido subsanando y hay mucho material escrito por científicos mexicanos, médicos que tratan temas esenciales y pues yo espero que sean mejor entendidos por los muchachos de esa situación, ¿no? de que ya no sean traducciones. ¿Qué lee un joven estudiante o qué debe leer un joven estudiante? Efectivamente, cuando empezaba uno la carrera, la empiezan a unos muchachos, le cae a uno encima una cantidad de conocimientos casi imposible de manejar de momento. Antes todavía se agravaba la situación porque las anatomías venían llenas de montones y montones de epónimos y había que aprendérselos todos, que el agujero de quién sabe quién, el canal y el otro, y la articulación de fulano. Gracias a la implantación de la nómina,
Ahora los muchachos todos deben aprender qué articulación es porque está en tal sitio, ¿no? Ya no tienen que manejar nombres como Bernique, Virtum, etc. Esto creo que también les facilita las cosas. Pero sí, yo creo que de ninguna manera un joven estudiante debe leer única y exclusivamente de medicina. Voy a hacer referencia a una frase que no por manida deja de ser cierta. El médico que solo sabe de medicina no sabe de nada. La realidad es eso, ¿no? Mi tesis profesional yo la terminé con aquella vieja sentencia latina que dice que soy humano y nada del humano me es ajeno. Bueno, pues sigo creyendo después de 50 años que así debe ser. Es decir, la profesión médica tiene por objeto, sujeto y campo de estudio al humano. Entonces, nosotros debemos tratar de leer todo lo que nos ayude a entender al humano. Ahora vamos a entrar en otro tema a propósito de lo que usted dice, de que nada de lo que es humano le es ajeno. ¿Cómo lee el cuerpo humano? Porque para mí un médico lee el cuerpo y muchas otros códigos con todos los sentidos. Lee texturas, colores, lee con el oído ritmos y algunos otros sonidos del cuerpo. Yo no sé si también palpan, ¿no? Leen muchas imágenes, leen radiografías, leen los resultados del laboratorio que a veces para nosotros no entendemos nada, pero nos lo descifran. No, usted no tiene colesterol. Oiga, pero es que aquí dice, no, pero eso no es. Y ya, o al contrario. No sé si también usan el olfato para leer el cuerpo o otras sustancias. También no sé qué hagan con el paladar en relación con el tema médico. Pero sí, a mí me llama, y yo creo que a todos, ¿cómo leen ustedes con los 5 sentidos el cuerpo humano? ¿Y cómo aprenden a leerlo? Porque a mí me resulta fascinante y ahora también todo lo que es el códigos digitales, que vienen muchas imágenes en tercera dimensión, que es otra manera de leer muy diferente y que ahora ustedes también, bueno, pues se están nutriendo de estos recursos y luego leen el ojo, leen los medicamentos. O sea, realmente para mí el médico es un lector pleno, porque como repito, lee con todos sus sentidos, aparte obviamente de la experiencia, y lee con todos sus sentidos porque tiene que obtener información tanto del cuerpo humano como de los otros medios de donde requiere información para su misión, que es curar. Adelante. Bien, de acuerdo a este tema, el estudiante de medicina y el médico ya formado, pues debe ser una persona muy observadora. Debe tener sus 5 sentidos abiertos a todo lo que le rodea. Quiero recordar una de las anécdotas que el mismo doctor Castañeda, que mencioné hace rato, nos comentaba que cuando él llevaba fisiología en este edificio con el doctor Fernando Carranza, les decía que el estudiante de medicina tenía que ser muy observador y quitarse el asco a las cosas. Y entonces llegaba con un matraz, con un vaso de precipitados con orina, y le decía a los muchachos que estaban en el auditorio que estaba pleno de estudiantes, y le decía a algunos de ellos, yo tomaba esto y metía un dedo y se lo chupaba. Y les decía, yo ya me quité el asco a las cosas, y lo pasaba de alumno en alumno. Señorita, por favor, meta su dedo. Por fin se atrevía a meter el dedo y ahora chúpelo. Y
por fin alguien lo hacía, metía ese dedo y ese mismo dedo se lo chupaba y dice, usted ya se quitó el lazo, pero no fue observadora. Yo metí este dedo y me chupé este otro, ¿verdad? Era una de las anécdotas del doctor Fernando Caraza, que fue director de nuestra facultad posteriormente, fue profesor de fisiología tanto aquí como en la Escuela Médico-Militar, y en fin, era una persona muy querida, que incluso llegó a escribir un libro sobre toda la medicina. Entonces, desde que se inicia la carrera de médico, pues efectivamente tiene, primero que nada, observar a la persona, platicar, eso es muy importante. Voy tal vez a salirme del tema, pero ahora es increíble. Va la gente, tanto jóvenes, niños, ya adultos, y viendo su celular. Y van embrutecidos por la imagen del celular. Se atraviesan la calle sin ver a su alrededor. Ya no ven más que la tableta o el celular. Están en el café o en el restaurante y cada quien con el celular. Ya no hay un intercambio verbal. ¿Sí? Entonces, para el médico yo pienso que es algo nocivo este cambio tecnológico que sí ha ayudado mucho, pero por otro lado también ha afectado la comunicación humana. Entonces, primero que nada, observar, platicar con la persona. Lo debe, una vez que está con el enfermo, examinar y palpar. Y ya posteriormente, pues lo que tienen las otras técnicas, la percusión y la auscultación, se utiliza ahora el estetoscopio, ¿verdad? Pero esto va a enriquecernos a los médicos para hacer una verdadera historia clínica. No se vale que ahora llegue con el médico una persona y lo que pida inmediatamente es una radiografía, una tomografía, una resonancia magnética, y le voy a mandar una química sanguínea completa, le voy a mandar como le decimos, una batería de estudios de laboratorio, sin antes saber qué se está viendo a la persona. ¿Por qué? Porque esos estudios siempre deben pedirse ya como un diagnóstico presuntivo. No se vale que nada más se mande porque sí. Porque además estamos en una sociedad, en México, hablando estrictamente, pues que nos hemos empobrecido y la gente no tiene un recurso económico para estar gastando en tantos estudios tan caros que cada uno de estos son más, y que muchas veces con el estudio clínico se puede saber qué es lo que tiene. ¿Sí? Entonces, yo pienso que ver al paciente, distinguir la coloración de la piel, las diferentes lesiones que hay, el olor también lo hemos perdido muchas veces. Anteriormente, hace ya años, pues decía tal persona que tiene este tipo de infección, el mismo olor nos va a orientar a una enfermedad X, ¿sí? Y además, escuchar bien. Recordemos nosotros que el médico debe usar bien un estetoscopio, debe saber distinguir sonidos. Entonces, yo invito principalmente a los niños y a los jóvenes que no escuche el radio, que no se pongan los audífonos con el volumen tan alto, que muchas veces están hablando a la persona y no lo escucha porque no lo deja el audífono escuchar, y que no creen a los adultos que van a perder el oído por eso mismo. Entonces, un médico, un estudiante de medicina que anda con sus audífonos y con el volumen alto, en un momento dado va a perder el oído y no va a saber escuchar a su paciente. Interesante, porque sí, como vemos, el uso de todos los sentidos en un médico es fundamental para obtener información del paciente, de ese ser humano. Doctor Sebastián. Bueno, es evidente, ¿no?, la verdad de la consideración que usted hizo, salvo el sentido del gusto,
Ese no lo usan. Yo creo que es el único que no he practicado, pese a que Aristófanes en su Pluto haga referencia de lo que nos gusta hacer a los médicos. Mejor no se lo cuento a la audiencia porque se van a negar a dar la mano al médico la próxima vez que lo vean. Pero bueno, sí, en mi especialidad pues fueron años de estar haciendo radiografías simples, una fotografía en blanco y negro y en negativo, en el cual un maestro opinaba que una sombra era una densidad y el otro opinaba que no, y no había más remedio que ir afinando la vista y ese sentido de precisión en el cual la lectura de la radiografía era únicamente un juicio personal. Ahora no, ahora las tomografías computadorizadas le dan al médico la densidad medida milimétricamente y le dicen si esa densidad puede corresponder a un tumor o a un quiste o a un etcétera, sin necesidad de que él siquiera vea la imagen. Fueron muchos años de entrenamiento, efectivamente, si es el oído. Eran horas también de pasarse oyendo. Afortunadamente yo estuve en Acapulco, donde los pacientes estaban a veces meses, y era estar oyendo y distinguiendo entre un estertor de un tipo y un estertor del otro tipo, y poder decir, de acuerdo con esa percepción, qué tipo de lesión tenía el paciente sin necesidad de la imagen radiográfica. Los años de médico familiar en la clínica del Seguro Social, bueno, pues me obligaron a eso, ¿no? En cuanto a entrar el paciente, estar examinando el área exterior para definir la condición socioeconómica del paciente, y no porque le fuera a cobrar. Afortunadamente para mí, que nunca aprendí a cobrar la consulta, yo me presentaba a cobrar cada día de quincena y ya. Entonces me evitaba esa dificultad de cuánto le cobra este señor, ¿no? Pero sí saber la condición socioeconómica para saber qué tanta cooperación iba a obtener de ese paciente por su nivel cultural, es decir, su higiene. En cuanto el paciente se sentaba de mí, yo ya estaba valorando la higiene del personaje. El olor era determinante, y no me voy a referir a olores muy peculiares, algunas infecciones. Todos los que somos médicos sabemos que algunas infecciones tienen un olor a mercado de San Juan que hace que inmediatamente haga uno el diagnóstico de lo que trae la señora, ¿no? Pero efectivamente el olor es esencial en esa lectura. En el libro abierto es el paciente. Es evidente que sí, y las manos. El sentido del tacto es esencial. Me precio de alguna ocasión una paciente del Seguro Social que había ido conmigo en repetidas ocasiones y yo ya la había examinado. Llegó quejándose de alguna molestia abdominal, tuvimos que subir a la mesa, la preparó la enfermera y me bastó poner la mano en el abdomen de la señora para hacerle. Era evidente que allá había un cambio que yo nunca había visto en la señora, y sobre eso yo estaba leyendo un pasaje que yo ya conocía y que había cambiado la redacción, inmediatamente se notaba. Es decir, si el médico no aprende a usar esos sentidos integralmente, creo que veneraría mejor vendiendo seguros de vida. Yo creo que han dicho cosas fundamentales de esta formación del médico, de aprender a leer al ser humano, y que hoy en día yo creo que estamos perdiendo la lectura del mundo en general, y eso es muy peligroso para esta profesión en particular, pero para muchas también. El no estar atento y el no saber leer, el estar desalfabetizado completamente en la lectura de este mundo que nos rodea, y en particular del ser humano, porque hoy sí dependemos para muchas cosas en los equipos móviles. Incluso antiguamente
la gente veía el cielo y decía, hoy llueve o no llueve. Y hoy tenemos que andar buscando en las aplicaciones qué clima vamos a tener. Y yo creo que también aquí el médico, esto que ustedes han dicho, la escucha. Escuchar al paciente, leer las radiografías, leer los resultados del laboratorio no es suficiente. Y por eso los buenos médicos, además de leer todo eso, siempre dicen, lo voy a palpar, voy a sentir el cuerpo. O sea, no nada más se fían en los resultados, sino también siempre el buen médico nos va a tocar, nos va a palpar. Ese es algo que a mí antes me llamaba la atención. Yo decía, bueno, pero si tiene todos estos estudios, toda esta información, pues ya es suficiente. Pues no, porque cuando palpan descubren cosas que quizás el resultado no, o el laboratorio o la radiografía dice cosas y a la hora de palpar el doctor dice, no, esto no es delicado porque ya nos explica por qué. En fin, vamos viendo toda esta formación tan compleja del médico, de todo lo que tiene que aprender el médico. Y aquí nos lleva también algo muy interesante que a veces se ha perdido de vista, y es que el aprender a leer no termina en un nivel escolar, porque ya acabé la primaria, la secundaria, la prepa, ya aprendí a leer. Todo lo contrario, el aprendizaje de la lectura y de la escritura es a lo largo de toda la vida. Incluso un escritor tan renombrado como Goethe decía, tengo 80 años y no he aprendido a leer, sigo aprendiendo. A mí me parece maravilloso, y aceptar que tenemos que seguir leyendo, porque además pues siempre habrá cosas diferentes que no hemos o no sabemos, o estas nuevas innovaciones que vienen con todo lo electrónico, pues hoy tenemos que aprender a leer de otra manera. Incluso ustedes que usan tantos equipos hoy en día nuevos, pues es también otro aprendizaje de cómo hay que leer estas máquinas para usarlas. Pero ahora nos gustaría entrar en otra dimensión un poco más íntima. Esta lectura estética que hace el médico, esta otra lectura que le altera el cuerpo a él, lo conmueve, incluso pues le deja una experiencia muy transformadora que a veces resulta en un cambio drástico. Bueno, decíamos incluso que a veces un texto puede hacer cambiar la carrera. Por ejemplo, hay personas que dicen, voy a estudiar literatura, filosofía, leen un texto y dicen, lo mío es medicina. O al contrario, el médico que de repente descubre en la literatura algo que lo conmueve, dice, no, pues yo dejo la medicina. Hablábamos hace rato de Conan Doyle, el autor de Sherlock Holmes, que él llegó incluso a abrir su consultorio, y cuando le aceptaron el primer capítulo de su novela, o de esta historia de Sherlock Holmes, estaba tan feliz, dijo, mañana cierro mi consultorio y me dedico a escribir. A ver, esta otra lectura, que no es la lectura, o que la lectura académica también nos puede proporcionar una experiencia estética, algo que de veras nos cimbre, nos conmocione el cuerpo. ¿Qué experiencias de lectura tienen aquí nuestros médicos? Quiero empezar esta parte de la charla recordando lo que en alguna ocasión leí, unas líneas del doctor Manuel Márquez Rodríguez. Manuel Márquez Rodríguez era un oftalmólogo español, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, y a raíz de la Guerra Civil Española y el franquismo, se exilia, llega a México. Aquí ingresa al recién creado Instituto Politécnico Nacional y funda la carrera de optometría, y fue un escritor muy prolífico en cuanto a oftalmología se trataba, y uno de sus libros, Lecciones de Oftalmología Especial y Teórica,
al final tiene un capítulo muy interesante que no nada más se va a dedicar al oftalmólogo, yo diría que al médico en general y a todas las carreras, a todas las ocupaciones, hasta los oficios. Él tiene en ese pequeño capítulo una lista de 10 libros que debe conocer el oftalmólogo para cultivarse. Y también ciertas revistas médicas que no debe dejar de leer para tener una cultura más amplia. Porque también decía un maestro, imagínense ustedes, muchachos, cuando éramos estudiantes, van a una fiesta y conocen a una muchacha que estudia letras y le empiezan a hablar nada más de medicina, se va a morir, se va a dar la vuelta y nos va a dejar allí. Debe tener otro tema para platicar con esa persona, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a tener uno un tema? Pues en base a la lectura. En base a esto, pues podría decir, por ejemplo, un médico mexicano, Elías Nandino, que no lo conoce la gente como médico, sino como poeta. O Alfonso Ortiz Tirado, que dice, bueno, era un barítono, sí, pero también era un ortopedista, un excelente ortopedista, fundador de la Academia Mexicana de Cirugía, y que él daba recitales para juntar dinero, y ese dinero lo dedicaba a sus pacientes pobres del Hospital General para poder comprar una prótesis, para un yeso, para operarlo, etc. Entonces, no, la medicina no nada más es propiamente lo que conocemos como medicina, como cirugía, sino que es el mundo exterior que nosotros estamos viendo, que nosotros palpamos, que nosotros escuchamos, en fin. En cuanto a nuestras lecturas, Benito Pérez Galdós, siglo XIX, español, pues si el médico lee a Benito Pérez Galdós, en cada novela de él tiene componente netamente médico. Una de las novelas que leemos desde la secundaria, Marianela, en donde trata acerca de la ceguera y de los oftalmólogos. La literatura mexicana del siglo XIX, Rafael Delgado en Los Parientes Ricos, en donde el personaje principal, diría yo, es una muchacha muy guapa, porque desgraciadamente está ciega, y entonces en la plática de la madre de esta muchacha con sus amistades, empieza a mencionar a los principales oftalmólogos que había en México en ese momento. Y así podemos ir con muchas obras literarias que van a enriquecer nuestra lectura, nuestra cultura, perdón. ¿Qué otra? Jacinto Benavente, un premio Nobel español, en sus comedias también va a incluir temas médicos. ¿Por qué? Porque no nada más el médico es una persona observadora, sino que toda la sociedad está observando y criticando al médico. Entonces, de acuerdo a esto, podemos ver muchas comedias, muchas obras en prosa que hacen una crítica, pero muy feroz, acerca del médico. Lean ustedes, por ejemplo, La comedia humana, en donde verdaderamente destrozan al médico. En fin, yo quisiera invitar al público en general a retomar esa lectura y verdaderamente disfrutar de esto. En este medio en el que vivimos, en este siglo, por supuesto, están al alcance de nosotros el cine. Bajamos ya las películas del internet. Y yo conocí personas de secundaria, de preparatoria, ¿para qué leo la novela? Mejor veo la película y ya con esto hago mi tarea. No, verdaderamente el disfrutar la lectura es algo grandioso. Actualmente, en las últimas 2 o 3 semanas he escuchado anuncios de radio. La persona que lee tiene
menos posibilidad de padecer un Alzheimer. El leer una novela le va a quitar el estrés a una persona. Entonces, verdaderamente el leer yo creo que es algo que no debe de olvidar ningún ser humano. Muchas gracias. Doctor Chavarría, ¿qué nos cuenta de esas lecturas íntimas que lo han alterado y que también tienen que ver con el ámbito médico? Entonces, también una reflexión sobre los médicos y escritores o los que han escrito sobre los médicos. Hay médicos famosísimos que además son de lectura obligada para cualquier humano que se considere digno de ser llamado tanto. Rabelais, Gargantúa, Pantagruel, son de lectura obligada, y era médico, ¿no? Era también otras cosas, era monje y era otras cosas, pero él vivía de ser médico. Y así ha habido varios médicos que han contribuido con su obra a la formación de esa cultura que nosotros llamamos civilización occidental. Creo que eso es esencial, ¿no? Pero sí quisiera referirme más a lecturas en lo personal. A mí me costó mucho trabajo aprender a leer por mi problema visual, que no había sido captado por mis padres, no sé por qué razón. Ya me estaban catalogando retrasado mental, y mi hermana es 7 años mayor que yo, se ocupó de enseñarme a leer, y lo hizo utilizando un libro que ella llevaba como libro de texto en la secundaria en inglés, Cuento de Navidad de Dickens. Me lo dio a leer, me enseñó a leer, y ya yo lo terminé de leer todo. Es el primer libro que yo tengo en la memoria haber leído íntegro, y ya adquirí el vicio, y de ahí en adelante leí lo que me caía de la mano. Yo creo que a un niño se le debe dar